Buenos días, compañeros y maestras. Este día les vamos a hablar sobre la contabilidad en la vida cotidiana. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el grado de importancia de la contabilidad dentro de la vida cotidiana? Factores que influyen y por qué se considera algo indispensable, importante. Delimitación del problema. ¿Cuál es el grado de importancia de la contabilidad dentro de la vida cotidiana de los habitantes del municipio de Colón, La Libertad, en el año 2020? ¿Cuáles son los factores que influyen y por qué se considera algo indispensable, importante? ¿Qué es la contabilidad? Es la disciplina que permite reflejar la actividad económica basado en el registro, clasificación, medición y resumen de ingresos y egresos, expresados en términos monetarios. Muestra el estado de las operaciones y transacciones realizadas por un ente económico contable. La contabilidad consiste en registrar todas las operaciones económicas para poder constatar de dónde ha venido todo lo que una empresa o entidad tiene, dónde ha ido y cuánto queda. Mediante la contabilidad se registran todas y cada una de las operaciones económicas que realiza una entidad, con el fin de poder obtener toda esa información ordenada y agrupada para un control específico sobre en qué gastar y qué no. ¿Cómo surge? La contabilidad financiera surge ante la necesidad de contar los bienes de los que disponían las personas y cómo las organizan. El origen de la contabilidad es complejo de explicar, ya que su aparición fue lenta a medida que las civilizaciones iban creando su economía, surgiendo la necesidad de crear un sistema contable para tener una mejor organización en sus pertenencias. En la actualidad es muy importante, ya que sin ella no se podría saber cuánto se tiene, se gana o se pierde. Cuando se trata de una contabilidad empírica, tiene como que guardar la factura de una manera ordenada para así tener un mejor registro. Cuando se trata de contabilidad profesional, en este caso sí tiene la obligación de llevar un registro de ventas en ingresos y también un libro de compras, de gastos, así como un libro de bienes, de inversiones. Importancia de la contabilidad en la actualidad. En casi cualquier situación de nuestras vidas en las cuales el dinero se ve involucrado, hacemos uso de la contabilidad. Refiriéndonos a las familias y estas al no ser una entidad formal como lo sería una empresa, la contabilidad que se lleva a cabo se denomina como contabilidad informal. Este registro resulta fácil de hacer, ya que solo es necesario un lápiz y un papel para poder registrar ingresos y egresos, y con esto saber nuestra disponibilidad monetaria, ya sea para una emergencia o alguna inversión necesaria. Este control tan sencillo y a la vez tan esencial podría ser el factor clave para mejorar la calidad de vida de muchas familias. La contabilidad pasó de ser una disciplina a una necesidad de organización para una buena administración económica, donde es importante señalar los 5 propósitos fundamentales. El primero es la documentación. Sirve para tener todo organizado, saber de dónde entra y sale el dinero, aparte de funcionar como comprobante de pago en alguna situación. Asimismo, es parte importante declarar la información a las autoridades fiscales. Pero este control funciona principalmente para poder llevar un seguimiento de cuánto dinero hay disponible en caso de emergencia o necesidad. La importancia de la contabilidad. Tratándose en función de las personas que disponen de un ingreso fijo, el llevar los registros viene siendo una herramienta elemental para mantener una economía familiar o personal estable,
pues el contabilizarlo lo hace más sencillo al recolectar la información de los ingresos efectuados y así mantener una cantidad razonable en caso de emergencia. ¿Cómo influye en nuestra economía? Gran parte de nuestra vida ha estado vinculada a la contabilidad desde el principio. Si nos ponemos a hacer un análisis profundo, desde el origen de todo tuvimos la necesidad de saber de dónde viene y dónde va cada cosa. Es ahí donde gracias a ella hemos podido desarrollar una economía estable. 4. El control de ingresos y egresos. Este es el más fundamental de toda la contabilidad, pues es la base ya que siempre hemos tenido la obligación de velar por nuestros ingresos y egresos mensuales. Porque si nos ponemos a derrochar el dinero en cosas necesarias, corremos el riesgo de quedarnos sin dinero antes de tiempo y así tener que depender de un segundo empleo o tener que adquirir alguna deuda, ya sea con una persona externa o una institución bancaria. Las posibilidades de ahorrar. Como se indicó en el primer punto, el tener un orden de los ingresos y egresos es fundamental a la hora de tener esta gran ventaja, pues a la hora de saber cuánto dinero nos queda en una cuenta, podemos tener la posibilidad de tener una cantidad a la hora de querer invertir o evitar alguna deuda. Diversos factores que influyen en la economía de las familias. Según estadísticas, las personas que ganan el salario mínimo tienen una economía más deficiente, debido a que casi siempre el salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, si no se sabe administrar de una forma correcta. También influye la cantidad de personas que de este salario dependan. Según estudios de campo, son los datos recolectados de experiencia de los habitantes, así como el manejo de control de gastos para la economía familiar. Esto con el fin de saber en qué gastar, en qué no gastar, ya que de lo contrario podría afectar el nivel de estudio que los padres puedan darle a los hijos. Lugar de trabajo y función desempeñada. La empresa donde se trabaja es un factor determinante, ya que este es la principal fuente de ingresos, y los salarios superiores al mínimo son colocados de la empresa la que se encarga de eso, dependiendo de la función que tú ejerzas en dicha empresa. Altos precios de la canasta básica. Los gastos de la canasta básica representan el 44.7% del salario mínimo neto en este año, afectando así a gran parte de la población. La inseguridad de tener un negocio propio. El déficit fiscal es originado por la misma inseguridad de los lugares, afectando así a los negocios propios debido a que es un factor pues muy vulnerable. El aumento de precios. Para la mayoría de personas el aumento de precios es el principal problema, el dinero, ya que es insuficiente para los gastos. El tener un vehículo se considera un privilegio. Sin embargo, el elevado precio del petróleo hace que compañías paguen más dinero por el envío de alimentos, generando así costos al consumidor y este pues gasta más, y es por eso que hoy en día las cosas que nosotros consumimos suelen ser un poco más caras. Hipotecas más altas. Muchas personas enfrentan dificultades con los préstamos, y estos pues son determinados préstamos de vivienda, ya que cada mes pues los pagos a montos a pagar son mayores. El salario mínimo se ha definido como la cantidad mínima de remuneración que un empleador debe darle a sus asalariados por el trabajo que ellos ejecutan en un determinado periodo de tiempo. Desde el punto de vista económico, tales intervenciones no deberían de afectar el capital humano, debido a que se busca proteger principalmente el acceso a la educación, para evitar así la reducción de las oportunidades de crecimiento económico en su totalidad. En muchos de los casos, la principal consecuencia del salario mínimo viene a resultar principalmente en el desempleo. Para que esto no ocurra, el Estado debe atribuir una cantidad aceptable que mejore la calidad de vida de las personas, más que todo de aquellos que tienen bajos recursos económicos, que buscan trabajo sin tener estudios superiores, lo cual hoy en día se ha vuelto muy frecuente.
debido a que las empresas buscan la mano de obra barata y abusan de ellos, dándoles más horas de trabajo de lo estipulado por ley y con salarios que no son justos. Esto afecta directamente al país. La principal consecuencia es el desempleo, el cual conlleva a diversos problemas sociales. Los que son más afectados con la baja de los salarios mínimos son la población joven y aquellos trabajadores menos calificados. Es una problemática por lo que conlleva un sueldo mínimo. En la mano de obra insuficiente, barata, la falta de especialización y capacitación, la contratación sujeta a modalidad, lo cual hoy en día prevalece en nuestro país, y las personas contratadas son aquellas de bajos recursos que requieren de un trabajo para sobrevivir, y los empleadores los contratan para abaratar costos y los explotan, por lo cual no hay un apoyo de Estado en establecer una solución para este problema. Los primeros trabajadores que dejan de ser demandados por las empresas son los menos productivos. Es decir, a los primeros a quienes se despide son a los que originalmente se ven perjudicados por las demandas del sueldo mínimo. Adicionalmente, otra consecuencia negativa de la política de salarios mínimos y que se deriva de desempleo: estarán dispuestos a emplearse a un salario inclusive menor que el que hubiese regido de ser este precio libre. Diferente estabilidad entre quienes llevan registros contables y quienes no. La realidad socioeconómica de las personas puede variar según diversos factores, como lo pueden ser el empleo realizado, el salario recibido, el volumen de pagos y la calidad de organización financiera utilizada. Esta última se ve afectada si no se lleva el correcto control de gastos del gobierno y se corre el riesgo de endeudarse o quedarse sin dinero, siendo una de las razones más comunes por las cuales las personas se ven envueltas en problemas económicos. Para determinar esto, se hizo una investigación para determinar la estabilidad económica de quienes lleva una organización financiera con relación a la misma. El primer grupo tenía como similitud el lugar de residencia, el salario mensual, y todos admitieron hacer uso de los registros contables. Se obtuvo que el 74% de las personas tenían un historial crediticio limpio de deudas y un balance con relación a su sueldo. El 16% tiene mayor número de préstamos realizados en instituciones bancarias, y el restante 10% admitió un historial crediticio no tan limpio como los anteriores, presentando la estabilidad económica más inestable. Por otra parte, el otro grupo, de quienes no llevan una organización financiera, tenía las mismas similitudes. Y en este estudio se determinó que el 83% carecía de un salario justo, hacía uso de pagos de renta y alquiler, llevándolos a adquirir altos préstamos bancarios y llegando a endeudarse. Las personas de Colón, al igual que muchos habitantes del país, se ven en la constante lucha de subsistir con lo ganado en una jornada laboral, siendo muy pocas las familias que cuentan con una estabilidad económica óptima para las necesidades del hogar. Estadísticamente, la mayoría de las familias tiene una economía precaria para una vida buena, pero sin llegar al punto de ser deficiente. Por lo tanto, los salarios mínimos deberían de ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de un jefe de familia, como podrían ser el pago de transportes, el alquiler de vivienda, así como proveerle una educación a sus hijos para que el día de mañana estos sean unos profesionales y no dependan de un salario mínimo, el cual no podría cubrir los gastos primordiales. Muchos expertos en temas económicos anuncian que la producción industrial, las ventas y las inversiones cayeron de una manera increíble en los primeros meses del año 2020 debido a que las restricciones han afectado las cadenas de suministro de grandes empresas. Los inversores temen que la propagación mundial de este virus afecte aún más la economía mundial y la demanda petrolera. Según la información de la Organización
Para la cooperación y el desarrollo económico se pronosticó una caída del 15% de la economía mundial, donde el 7% equivale a la economía de las familias. Todo esto debido a las medidas estrictas implementadas para contener este virus. La economía familiar se ha visto afectada por no salir a trabajar y no obtener los ingresos, por los aumentos que se dieron en la canasta básica y el hecho de tener que pagar deudas cuando no se contaba con un ingreso fijo. Además que muchas de las personas perdieron su empleo a causa de la cuarentena y esta crisis económica. Estrategias para mejorar la organización financiera. Número 1. La tecnología en la nube es mucho más segura. Esta hace referencia a que a día de hoy es mucho más factible y conciso llevar la contabilidad de manera computarizada. Esta tiene una menor demanda de energía a comparación de la opción clásica y a la vez es mucho más segura. Número 2. Clasificación de gastos. Esta hace referencia a la opción clásica que se hace con un lápiz y un papel, que a comparación de la anterior tiene una mayor demanda física o de energía, pero sigue siendo una opción viable para llevar la contabilidad. Número 3. Mayor control presupuestario. Esta hace referencia a tener un mayor control de nuestro y a nuestro presupuesto monetario obtenido para futuras inversiones o emergencias. Número 4. Toma de decisiones. Esta hace referencia a saber en qué invertir, qué no invertir, qué comprar y qué no comprar con ese presupuesto monetario obtenido. Pues la toma de decisiones te garantiza una mejor organización financiera. En conclusión, la hipótesis de investigación planteada al principio del trabajo es comprobada dado que el salario mínimo no es el principal responsable de la mala organización financiera de las familias, ya que este podría ser suficiente para una calidad de vida medianamente buena si se lleva una correcta contabilidad en los ingresos y egresos, así como quedó demostrado los beneficios de que trae consigo el tener un control de los gastos tales como mejorar la situación económica, la posibilidad de ahorro e invertir sin preocuparse de caer en deuda. Espero que hayan entendido sobre el tema y aprendido de la importancia sobre llevar una contabilidad diaria. Muchas gracias por su atención.